Buenas tardes, es un placer poder estar con ustedes en este importante evento. Agradezco mucho la invitación por parte de la doctora Antonia Fernández y lo que voy a compartirles es acerca de las competencias de investigación, la escritura académica, específicamente respecto a la alfabetización académica, algunos conceptos que me parece importante que ustedes puedan conocer. Ahorita nosotros nos encontramos en un escenario donde es muy importante que tomemos en consideración las competencias de los estudiantes. En este caso, pues que son los estudiantes del ámbito médico y que necesitan no solamente tener esos conocimientos memorísticos, que pues también son una base y son importantes, pero sí que es también necesario que ellos puedan demostrar que tienen esas competencias para poder desempeñarse de acuerdo a un perfil profesional óptimo y que existe la necesidad de que esas competencias puedan conservarse y se puedan utilizar a lo largo de su vida. Dentro de este ecosistema de información incierto que requiere mayor responsabilidad de los estudiantes para crear un nuevo conocimiento y para seleccionar y utilizar adecuadamente la información, pues surge precisamente la importancia de ver cómo se pueden desarrollar competencias de investigación y cómo pueden también desarrollarse competencias de alfabetización académica. Y aquí entra esa parte de comprender las prácticas de la lectura, cómo nosotros podemos aproximarnos a los jóvenes para tratar de identificar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus inquietudes respecto a cómo se aproximan ellos a la búsqueda de información. Eso nos puede ayudar mucho para saber qué podemos ofrecerles también, cuáles son las preferencias que tienen por las fuentes de información, si son libros de texto en físico. Muchas veces ahora ellos se aproximan más a través de entornos digitales. Ya no está la cuestión en la que únicamente se podían acercar como a nuestra generación a ir a las librerías a consultar, sino que ahora pues tienen acceso a una gran cantidad de información en distintas plataformas. Y aquí es importante conocer cómo se da esta parte de la lectoescritura académica, porque es una parte esencial dentro del contexto de la educación superior. La lectoescritura académica contempla también el aprendizaje de lenguas extranjeras, pero esto no es lo único, sino que sepan ellos cómo pueden, además, el identificar aquellas temáticas que son de su área, aquellos conceptos, cómo los pueden entender, pero cómo pueden también ellos desarrollar de manera entendible también para otras personas. En el ámbito médico nos tocó mucho ver cómo es que con esta pandemia que nos tocó a nosotros vivir, la gente no entendíamos a veces algunas cuestiones y los médicos trataban de sacar algunos artículos en los que pudieran señalar de manera más sencilla, más comprensible, cómo debíamos nosotros de tener alguna prevención, de tener algún cuidado, que en ese momento, bueno, lo más importante que buscaban era hacer que nosotros pudiéramos comprender de qué manera nos podíamos cuidar para evitar contagiarnos. Entonces, de esta forma, en la escritura académica precisamente, pues se busca que haya de manera explícita características, funciones, opciones de gramática y vocabulario que estén disponibles para interpretar y producir una variedad de géneros específicos. Y en esta alfabetización académica pues tenemos diversas concepciones. Una es la de Carlino, que nos habla de un proceso de enseñanza que puede ponerse en marcha para favorecer el acceso de los estudiantes a las diferentes culturas escritas de las disciplinas. Lea y Street, por otro lado, hablan de que el estudiante debe demostrar características dominantes de las prácticas de alfabetización académica, lo cual es requisito para poder cambiar sus estilos de escritura y géneros entre un entorno y otro. La Manauskas la concibe como una construcción múltiple que une elementos tan esenciales como la comprensión del campo científico, así como la comprensión de la metodología de investigación científica. Y The Association of College and Research Libraries, en 2016, menciona que la alfabetización informacional es precisamente la creación de información como proceso, la información tiene valor, la investigación como indagación y la búsqueda como exploración estratégica. Entonces,
Todos estos conceptos lo que encierran precisamente es cómo se puede dar la comprensión de lo que va en el campo de estudio del estudiante, pero cómo puede también él ser capaz de interpretar y de vincularse con otras áreas disciplinares precisamente. La pedagogía de la alfabetización académica entonces entra aquí marcando un énfasis en el papel de las instituciones educativas y de los maestros en el proceso de inculturación. A través de esta se busca que el estudiante también sea partícipe en cuanto a las prácticas de alfabetización, y para ello es muy importante la orientación de los maestros, el apoyo institucional, el que haya realmente los espacios para que ellos puedan tener acceso a poder tener una visión crítica acerca de las fuentes de información a la que acceden. El papel del bibliotecario es fundamental, o sea, cómo pueden los bibliotecarios, la gente que está ahí con todo ese acceso a las diferentes fuentes de información, orientar a los estudiantes para que puedan hacer una búsqueda reflexiva, una búsqueda crítica, creativa, de manera que ellos puedan tomar en consideración aquellos documentos que realmente resulten útiles para las investigaciones que desean realizar. Y en este sentido, la alfabetización informacional surge como algo muy importante, ya que ante este ecosistema de información que resulta incierto, se requiere una mayor responsabilidad, como les comentaba, por parte de los estudiantes para crear un nuevo conocimiento y para seleccionar y utilizar adecuadamente la información, para lo cual resulta clave el que pueda permitirse al estudiante localizar, evaluar, utilizar eficazmente la información necesaria. Y en el marco de la alfabetización informacional se contemplan algunos conceptos claves. ¿Sí? La creación de información como proceso, la información tiene valor, la investigación como indagación y búsqueda como exploración estratégica. Esta alfabetización académica puede tener un mejor desarrollo si se contempla la alfabetización informacional y las competencias digitales. Y dentro de estas competencias digitales hay 5 en el marco europeo para el desarrollo y la comprensión de la competencia digital, que son la información que precisamente lleva a que se den una serie de procesos para que finalmente el estudiante pueda analizar la información digital, pero de una manera creativa y crítica. En la parte de comunicación, pues aquí se dan en entornos digitales fundamentalmente, aunque también hay espacios en los que se puede interactuar de manera física, y que puedan emplearse herramientas digitales para vincularse con otros, se interactúa en comunidades en redes. Es muy importante también el que se busque pertenecer a diferentes redes, a diferentes grupos de investigación, porque esto nos permite poder generar vinculación y poder trabajar más en aquellos proyectos que consideramos idóneos, y después que podamos también divulgarlos para darlos a conocer, no nada más al ámbito médico, sino que se pueda extender a la sociedad aquellos temas que consideramos que son importantes también. La creación de contenidos, entre algunos elementos se busca crear y editar nuevos contenidos, aplicar derechos y licencias de propiedad intelectual, y en cuanto a la seguridad, pues tener mucho cuidado respecto a la identidad digital que manejamos. Hay cuestiones que vale la pena publicar y hay cuestiones que vale la pena mejor dejar nada más para nosotros o para un público más cerrado. Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos de cómo se comparte la información, de que sean espacios seguros, de que se dé de manera sostenible. La solución de problemas pues es el que algunos aspectos consisten en adoptar decisiones informadas sobre cuáles son los instrumentos digitales más adecuados según el propósito o la necesidad, y utilizar creativamente las tecnologías, actualizar las competencias propias y ajenas. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros busquemos estarnos actualizando respecto al investigar de qué manera podemos nosotros acceder a fuentes que sean vigentes. Eso es lo que tenemos que procurar nosotros al investigar y al compartir, y lo mismo procurar con los estudiantes. Hay revistas incluso que cuando nosotros queremos publicar algún artículo científico, ahí nos marcan que tienen que ser a lo mejor 5 años, los últimos 5 años, para poder nosotros utilizar esas fuentes de información. Nos dimos a la tarea de hacer una revisión sistemática de literatura,
Primero partimos de un mapeo sistemático en el que se identificaron 552 artículos en Scopus, 335 en Web of Science, y posteriormente, cuando ya se identificaron artículos relacionados con competencias de investigación, luego se llevó a cabo una revisión sistemática de literatura en la que los criterios de calidad que se emplearon fueron que los estudios fueran en instituciones de educación superior, que hubiera un desarrollo de alfabetización académica, los procesos de innovación relacionados con la alfabetización académica. Aquí fueron ya nada más 73 artículos, 36 para Web of Science y 37 para Scopus. De aquí se pudo conocer que las innovaciones relacionadas con el desarrollo de la alfabetización académica nos permiten darnos cuenta de que hay 4 criterios que nosotros tomamos para clasificar. Uno es la innovación abierta, la continua, disruptiva y sistemática, y ahí, por ejemplo, nosotros vemos que una parte importante es la que tiene que ver en la cuestión de competencia, el que pueda haber una formación continua para que los estudiantes puedan ir desarrollando esas competencias de investigación y de alfabetización académica, pero también vemos por ahí que es importante el desarrollo, el que no nada más se quede en una investigación en sí, sino que se puedan ir dando desarrollos que puedan ser incluso programas formativos, que puedan llevarse a cabo otro tipo de cuestiones a implementarse en el aula con los estudiantes del ámbito médico, en este caso, y de otras áreas disciplinares. Otros hallazgos, de acuerdo a las competencias de investigación para la innovación en la alfabetización académica, es respecto al nuevo conocimiento. Como ustedes pueden darse cuenta, ese es el que tiene un mayor número de menciones, específicamente respecto a la investigación, porque para los autores es muy importante el que se puedan seguir realizando futuros estudios respecto a investigaciones sobre las competencias de investigación y de alfabetización académica y cómo se da el vínculo entre ambas. Y en cuanto a nuevo proceso, pues lo que más destaca es precisamente respecto a la parte de escritura, cómo podemos nosotros escribir de manera rigurosa, de manera objetiva, con bases científicas, para que entonces sea un escrito sólido el que nosotros podamos difundir a través de revistas de alto impacto. Tenemos también ahí la parte de programa, de proyecto, de alfabetización informacional y por supuesto la parte digital, que ahorita resulta muy importante en el ámbito en el que nos desenvolvemos. Para un nuevo servicio vemos ahí que hay, por ejemplo, esa parte de los MOOCs, de las redes en línea, el aprendizaje de la ciencia, y en nuevo producto se hace énfasis en que resulta atractivo el que haya esa parte de interactividad, pues para que los estudiantes puedan encontrar mucho más interesante cómo aproximarse a este aprendizaje de ir adquiriendo un proceso más riguroso de investigación y cómo lo pueden ir divulgando en el mismo sentido, con objetividad y con evidencias y bases científicas. ¿Por qué es importante desarrollar entonces competencias de investigación para los estudiantes que les permitan trabajar en la escritura académica o como ya profesionales en este ámbito, en el ámbito médico? Pues porque vivimos en una sociedad de la información que no necesariamente es una sociedad del conocimiento. Para que los universitarios sean capaces de interactuar efectivamente con todo este cúmulo de información, es importante que se desarrollen competencias que les permitan realizar una búsqueda eficiente de información en distintas plataformas y entornos, que logren seleccionar aquellos contenidos que resultan útiles para sus procesos de investigación y que logren comprender textos correspondientes a sus áreas formativas. Finalmente, que sean capaces de producir escritos de calidad que lleven a la divulgación de sus investigaciones. Entonces, aquí yo creo que lo más importante es, en el ámbito médico y en cualquier área disciplinar en la que tengamos realmente interés de desarrollar competencias de investigación y competencias de alfabetización académica, es que realmente busquemos estar atentos a qué es lo que está saliendo nuevo en investigación, pero que lo hagamos de una manera en la que podamos tomar distancia de todo este gran cúmulo de información a la que tenemos acceso, para que podamos discernir y enfocarnos en aquella que realmente resulta útil para nosotros,
el aproximarnos como a los residentes para que puedan ellos buscar en sitios confiables. Y yo sé que ha sido muy recurrente la búsqueda en Google. Bueno, pues vamos a aproximarnos a través del Google Scholar, que de alguna manera les va a arrojar información mucho más específica y mucho más seria de lo que ellos pueden estar buscando de información. El mostrarles cuáles son las bases de datos a las que ellos se pueden acercar y realmente tener ese vínculo muy cercano con los que son los líderes, los encargados de biblioteca, porque son los que de alguna manera nos pueden estar orientando siempre a que podamos nosotros acercarnos de manera crítica, a que podamos hacer investigaciones que realmente resulten útiles e incluso darnos tips para que nosotros podamos estar teniendo una escritura académica rigurosa y científica. Muchas gracias. Aquí les dejo algunas referencias y les agradezco mucho su atención.